Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos al Centro Pre San Marcos. Mi nombre es Alexis Guayguas y trabajaremos el curso de biología en la semana número 17. Espero se encuentren bien de salud, se encuentren bien también de ánimo para su pronto examen y pues con toda la disposición siempre, ¿no? Para tratar de captar la mayor cantidad de información que se tiene. ¿Eh? Bueno, un fuerte saludo a todos. Voy a empezar. Me avisan si es que no se aprecia, ¿eh? A ver, ahí está. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver si me escriben. Buenos días, ¿qué tal a todos? Buenos días los que saludan, ¿eh? Fuerte abrazo. Sí se ve, ya, listo. Entonces, presento el tema de hoy. En este capítulo número 17 trabajaremos con la ecología, ¿no? Que es una ciencia un tanto moderna, propuesta por el amigo Ernst Haeckel, un biólogo alemán, y en el sentido extenso de la palabra es el cuidado del planeta, ¿no? O de comprensión del funcionamiento del planeta, en todo caso. Sí, sí, sí. Eh, Etimológicamente, oikos, casa, luego se estudia, estudio de la casa, pero se estudia en sí el planeta, ¿no? O sea, la casa es el planeta. Y es una buena acepción porque es cierto, pues es donde vivimos, ¿no? Y cuando creamos esa conciencia de saber que el ecosistema, el planeta es el lugar donde vivimos, entonces vamos a tener de mayor cuidado. Y no solamente el espacio en donde dormimos, comemos y compartimos con la familia. No, hay que hacerlo más extensivo, porque si lo pensamos así, cuidaremos el planeta tal como cuidamos la casa. La casa la limpiamos, la arreglamos, no ensuciamos, ¿no? Por ejemplo, no sería usted capaz de tirar una cáscara de plátano en el piso de su casa, ¿no? Si no la dispone correctamente en una bolsa para luego retirarlo. Entonces, lo mismo con el planeta, ¿no? Tendríamos que tener ese mismo tipo de cuidado. ¿No? Tener cuidado cuando hayan relaves para no contaminar, tener una mejor disposición nuestra hacia el ambiente en la disposición final de los residuos, plásticos, vidrios, orgánicos, peligrosos. ¿Eh? Por ejemplo, si, profe, tengo una batería, si mi celular ya se murió, mi celular ya no existe, profesor, ya no funciona en todo caso. Pero ¿cómo descarto el celular? Pues, hay una batería ahí, ¿verdad? Que tiene sustancias un tanto peligrosas. Y normalmente no nos enseñan cómo se tiene que descartar. Entonces, como ignoramos, lo botamos en cualquier lugar. Y contribuimos con la contaminación. Igual con las mascarillas. ¿Nos han enseñado cuál es la disposición final de las mascarillas? ¿Nos hemos preocupado por ello? Pues no, ¿no? Entonces, ¿qué normalmente se hace? La mascarilla ya tiene su uso, la agarras y la del tacho. Y listo, ¿no? O sea, y no hay más. Entonces, no hay una, no hay todavía una disposición adecuada para esos residuos, ¿no? Para esos restos, que deberían tener su propio manejo, ¿no? En los hospitales, ¿cómo harán con los pacientes que han tenido COVID y sus mascarillas? ¿Irán otra vez a descartarse en el mismo lugar junto con la basura tradicional? ¿Eh? Entonces, eso es importante para cuidar el ecosistema que al fin y al cabo es el planeta, ¿no? ¿Mm? Bueno, entonces la ecología, en sentido amplio de la palabra, es conocer cómo funciona el planeta. Porque una vez que conocemos cómo funcionan sus elementos, lo podemos comprender y así mejorar, tratar, conservar, aprovechar también. No hay por qué decir que no hay que aprovechar el ecosistema de una manera racional, que es lo que se quiere al fin y al cabo con todo, ¿no? Bueno, entonces, ya sabiendo un poco de esto, pasamos a ver en sí qué es la ecología, ¿no? Cómo se desarrolla en todo caso. A ver, ecología, nos dice la guía que es una relación de interdependencia y solidaridad entre los seres vivos y el medio ambiente. Sí, pues los componentes del ambiente tienen que participar. Veamos, ecología es la ciencia, ¿ya? Que se va a encargar de estudiar. Bacán sería poder estudiar hacia todo el planeta, pero no se puede, ¿no? Entonces, el planeta hay que dividirlo en unidades. Entonces, por ejemplo, el planeta lo vamos a fragmentar en unidades. Pueden ser muy chiquitas, pueden ser muy grandotas,
Ya depende de quién haga la investigación. La cosa es que si el área sea chiquita o sea grandota, debe ser evaluada de una forma muy peculiar. Debe comprenderse en cada unidad, que yo le voy a llamar ecosistema, debe evaluar cómo interaccionan su componente inerte, lo que llamamos el biotopo, cómo interactúa con lo que llamamos la parte viva, que es la biocenosis. Disculpen acá, cenosis. Entonces, profe, un estudio ecológico tiene que ver con el estudio de la parte viva y su interacción con la parte inerte. Por ejemplo, en los pantanos de villa. ¿Ah? Ya, tú sabes. Quiero hacerle un estudio ecológico. Ya. Entonces usted va a tener que estudiar cómo influye la temperatura del ambiente en las plantas, en los peces, en las aves. Cómo esa temperatura puede hacer que migren las aves, que de repente los peces ya no estén no estén en temporada de reproducción, de repente los peces están un tanto inactivos, el tipo de agua, el pH del agua, la cantidad de luz, la radiación, cómo impacta sobre la parte viva. Entonces, cuando se comprende todo eso, entonces ahí estamos haciendo un estudio ecológico. Es diferente si viene de pronto un entomólogo, o sea, aquel biólogo que se encarga de estudiar insectos, y solo hace la revisión de insectos en los pantanos de villa, dice, descripción entomológica de los pantanos de villa. Y va a describir los insectos que hay, pero no comprende, no se hace un estudio ecológico porque no se está dando, no nos está explicando el funcionamiento de la luz, la temperatura, la radiación, la presión, los niveles de oxígeno, la contaminación sobre esos insectos. Entonces, como solamente hay una descripción, yo no puedo decir que es un estudio ecológico. Es valioso, sí, pero no es un estudio ecológico. El estudio ecológico intenta más, intenta comprender ese insecto, profe, quién se lo come. Profe, y si ese insecto desaparece, ¿a qué aves puede afectar? De repente algunas. Y de repente conlleva esta falta de insectos o esta pérdida de insectos por la polución o la contaminación o el cambio de pH o el cambio de clima en algunas aves, y esas aves en el poco tiempo de repente se han especializado en comer ese tipo de insectos y las lleva a peligro de extinción. Y de repente estas aves son muy favorables para que se mantenga un buen nivel de guano en los pantanos de villa y así crezca la totora. Y la totora es fundamental para que vengan cierto tipo de peces o desarrollen cierto tipo de peces. Por tanto, poco a poco hay una interrelación grande. Entonces, de eso trata el estudio ecológico. Por lo tanto, no es simple, es bien complejo. Pero ya, entonces yo comprendo cómo funciona pantanos de villa. ¿Ahora qué puedo hacer? Puedes cuidarlo, puedes explotar en determinadas fechas lo que tú quieras, algunos peces de repente, plantas, aves, para visualizarlas, para tomarle fotografías, yo qué sé, puedes aprovechar de diversas formas. Profe, en ciertas fechas para de Villa está muy bonito, como para sacar una postal magnífica, entonces todo eso vale. Así que es importante el estudio ecológico, desde ese punto de vista, por si acaso, así se estudia un ecosistema, ¿ya? No es simplemente una descripción de sus componentes. Muy bien. Entonces, un ecosistema tiene dos grandes elementos, ¿no? La parte viva, llamada biocenosis, también llamados los factores bióticos. Los factores bióticos, la biocenosis, y los factores abióticos, el biotopo. Los factores abióticos, la parte inerte. Ahí está. Muy bien. Entonces, la interacción entre ambos, su comprensión me va a permitir comprender cómo funciona un ecosistema. Y eso obviamente lo hace la ciencia llamada ecología. No olvidarnos también que un ecosistema, dentro de él hay un flujo importante de materia. ¿No? Profe, ¿cómo es ese flujo de materia? Es que alguien siempre se está comiendo a otro, pues. O sea, profe, la planta es devorada por alguien, ese animalito es devorado por alguien, y así sucesivamente. Hay un flujo de materia, la materia se va pasando de individuo a individuo. Y de paso vas transmitiendo también energía. Por ejemplo, pues la planta almacena energía. Claro. Viene un animal cualquiera y se come la planta. Hay traspaso de materia y también de energía. Correcto. Por eso se habla de un flujo de materia y de energía en las cadenas tróficas. Y obviamente hay que respetar leyes de la termodinámica, leyes de la física. Por ejemplo, el clásico, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Claro, la energía se va transformando de un individuo a otro y ya está. ¿Correcto? Y con respecto a la eficiencia del traspaso de energía, no hay ningún sistema que pueda pasar a otro el 100% de su eficacia, de su eficiencia, no hay.
sino que se aproxima al 10%. Eso quiere decir que si una plantita tiene 1000 calorías en un fruto, cuando el animal se coma ese fruto, no recibirá las 1000 calorías, sino aproximadamente el 10%. O sea, estamos hablando de 100 calorías. Porque recuerden, no hay un sistema que sea 100% efectivo o eficiente en el traspaso de energía. Eso lo han visto en física ustedes, y le llaman una máquina ideal, ¿no? Máquina ideal, aquella que, por ejemplo, todo su calor lo transforma en movimiento, creo, ¿no? Algo así llaman ustedes en física, o en rendimiento. No hay. ¿No? Y nosotros como seres vivos no podemos estar exentos de las leyes de la física, pues. No somos una ciencia paralela, ¿no? No somos una... Tiene que cumplir con lo que proponen las leyes de la física. Muy bien. Y otro punto importante que debemos recordar es que los ecosistemas se mantienen siempre variando, constantemente, tienen que estarse transformando, sí, como todo, ¿no? Como todo. Nos vamos transformando, obviamente para mejor, ¿no? Nos vamos convirtiendo cada vez en seres más eficientes, más pensantes, más reflexivos, más hábiles, más honestos, en todo el sentido, ¿no? Entonces, un ecosistema también va transformándose en el tiempo, va transformándose, hasta que entonces llega a un punto máximo y así permanece por buen tiempo. Pero también le corresponde algo así como nosotros mismos, ¿no, profe? Yo ya cada vez siento que me mejoro, que voy siendo mejor, porque llegaré a un momento en el cual me sienta muy pleno y ya no tengo más, ¿no? A dónde ir, de repente desconozco, entonces iré de repente cambiándome en, una, en un nuevo ser humano, ¿no? Con otras cualidades que nunca esperé, ¿no? Sí. Pero llegará el momento en el que se muera un ecosistema igual. Llega a un máximo y luego va a morir para transformarse en un nuevo ecosistema. Entonces, a eso se llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica son las transformaciones progresivas que va sufriendo un ecosistema. ¿Mm? Y obviamente, ¿no? Profe, ¿cuándo podemos decir que un ecosistema llegó a su punto máximo? Eso está bien difícil, porque no se sabe cuándo ha llegado a su punto máximo exactamente. Se asume que llegó a un punto máximo antes que desaparezca, se asume, pero es bien complicado determinarlo, ¿verdad? Eso ya se ve en el tiempo, se va a ver en el tiempo. Sí, este ecosistema parece muy estable, resiste mucho, le han pasado muchas cosas y se mantiene igual. En algún momento se tendrá que transformar en otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, la Amazonía. Se asume que es un ecosistema que ha alcanzado, está en su máximo desarrollo, en su máxima plenitud, porque le hacen de todo al pobrecito, y sigue allí, resistiendo. Pero también hay que comprender que en el tiempo tendrá que desaparecer, transformarse en otro, ¿m? Y dar origen de repente a otros ecosistemas. Eso es normal, ¿ah? Y se llama sucesión ecológica. Cuando llega a un punto máximo en el cual eso se sostiene bien, se mantiene firme, entonces decimos que alcanzó el equilibrio ecológico. Pero recuerda que después también, ¿no? va a transformarse en otros menores o desaparece. Muy bien. Entonces, hablemos ahora acerca de los componentes, ¿ya? Vamos a ver esta parte, los factores bióticos. Ya, vamos a ver un ecosistema, entonces voy a ver la parte biótica. Bien, tenemos el ecosistema, vamos a ver la biocenosis. ¿Qué debo de conocer de la biocenosis? ¿Qué aspectos debo conocer de estos seres vivos? Bueno, como dice acá, cuando se estudia la biocenosis en un ecosistema, no puedes evaluarlo desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista poblacional. Entonces, recordar, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos de la misma especie en un lugar y tiempo determinado. Entonces, mejor lo escribo, población, conjunto, ¿ah? De individuos de la misma especie, en un tiempo y lugar determinado. Ahí está. Entonces, usted no puede decir simplemente, no dice, profe, vamos a una excursión a los pantanos de Villa y mire, profe, las gaviotitas, profe, qué bonitas las gaviotas de pantanos de Villa, profe, ¿estoy describiendo bien una población? No. Profe, pero estoy diciendo la especie.
Y estoy diciendo el lugar, las gaviotas en pantanos de villa. Está bien, pero ¿cómo se define población? Especie, tiempo y lugar. Ya me da la especie, gaviotas. Me da, me da el lugar, los pantanos de villa. Ese niño me da risa, un vecinito que siempre pasa. Entonces, gaviota, la especie. Lugar, los pantanos de villa. Y tiempo, no me ha dicho, porque tú me dices las gaviotas de pantanos de villa. Entonces, profe, ¿cómo debería decir? Las gaviotas de pantanos de villa en el mes de octubre del año 2020. Ahí está. Entonces, profe, estoy definiéndolo, claro. Entonces, así se define correctamente una población. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la población, profe. ¿Qué debo saber de la población? Mínimo tres cosas. Su dinámica poblacional, su hábitat y su nicho. Esas tres cosas tiene que saber la población. ¿Ok? Su tasa, su hábitat y su nicho ecológico. Vamos primero con la tasa. ¿Qué es la tasa? Saber cómo se comporta la especie con respecto a el número de individuos en el tiempo. Entonces, la tasa se va, o la dinámica poblacional, se va a medir en base a cuatro parámetros. La natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Estas cuatro variables son importantes para analizar la dinámica poblacional. Es una población va también cambiando, no es firme en el tiempo, va transformándose. Entonces, ahí hablamos de una dinámica poblacional. La dinámica poblacional. Muy bien. Entonces, esta dinámica poblacional va a permitir que una población crezca, o sea, que esté en crecimiento, esté en decrecimiento, o que tienda al equilibrio, ¿no? La población va a crecer cuando la natalidad más la inmigración supere el número a los individuos que se mueren, la mortandad más la emigración. Ahí está. Entonces, en ciertas temporadas, los pantanos de villa se puede apreciar que ciertas especies, ciertas poblaciones van a aumentar, van a crecer. ¿Por qué? Hay más individuos que nacen, más individuos que van llegando, y le van ganando los que mueren más los que se van, ¿no? Por ejemplo, en una ola migratoria vienen algunas aves, entonces vienen a asentarse, ¿no? En estas temporadas que está cambiando el clima. Entonces vienen desde muy lejos y llegan a pantanos de villa. ¿A qué, profe? A comer, a descansar, hasta que llegue el invierno el próximo año y se vayan a otros lugares a recibir calor. Entonces, mientras esas aves han llegado a pantanos de villa, ¿qué van a hacer? Van a reproducirse. Entonces van a nacer más, claro. Van a ir llegando más, claro. Natalidad más inmigración, crece. Profe, ¿habrán de esos individuos de especie que se vayan? No, muy pocas. Y que se mueran, también algunas morirán. Pero estoy seguro que el índice que será de crecimiento, porque habrá más individuos que nazcan y individuos que irán llegando sucesivamente. Entonces, ahí estamos hablando de crecimiento. Y de decrecimiento es cuando es al revés, pues. La natalidad más la inmigración es menor que la mortandad más la inmigración. Eso ocurre. ¿Ok? Natalidad más inmigración es menor que la mortandad más la inmigración. Y el equilibrio será cuando una población, entonces la natalidad más la inmigración, esté muy semejante a la mortandad más inmigración. Ahí está. Profe, ¿esto para qué sirve? Para proteger a las especies, para poder, hasta algunas, aprovecharlas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, digamos, si imaginemos, ¿no? Que Pantanos de Villa fuera un lugar en donde se puede hacer pesca, ¿ya? Entonces, en determinadas fechas del año se apreciaría crecimiento poblacional. Entonces, en esas fechas podrían extraer el recurso sin afectar tanto a la especie. Y en determinadas fechas, de repente se ve un decrecimiento. Entonces, en esa temporada no se extrae y se protege el recurso. ¿Ya? Y eso se trata. Esa es la finalidad. Profe, si no se sabe esto, entonces todo el año van a sacar pues al pobre pez y lo van a llevar a la extinción. ¿Ves la importancia? ¿Se da cuenta de la importancia de conocer la dinámica poblacional? Porque si, profe, si no se sabe, si no se comprende el funcionamiento del ecosistema, entonces, profe, durante todo el año sacan al pobre pez. Claro.
sacarían al pobre pez durante todo el año y lo podrían llevar a la extinción. En cambio, si conozco bien su funcionamiento, entonces puedo aprovecharlo y cuidarlo. Bueno, entonces eso es lo que pasa con la dinámica poblacional. Otro punto que deben de recordar con respecto a la población, a la dinámica poblacional, es su hábitat y su nicho, ¿no? No nos han puesto, ¿no? Hábitat y nicho. Así que está, el hábitat, ¿ya? El hábitat de una población simplemente es el lugar donde se desarrolla la especie. Simplemente eso, lugar, ¿ya? Lugar donde se desarrolla la especie. Donde se desarrolla. Desarrolla la especie. Puede ser muy cortito, puede ser muy amplio. Oh, para las aves migratorias, todo el recorrido que hacen es su hábitat. ¿Eh? Entonces, profe, acá tenemos un ave que viaja de un punto a un punto B. Ya, profe. Todo este espacio que recorre, ese es su hábitat, ¿no? Y por momentos, pero yo veo que esas aves de pronto se quedan algunos meses por acá. Ya pues, entonces durante esos meses ese es su hábitat. Pero no olvides que también vienen de acá. Entonces hay hábitats que son muy variables, se comportan como un acordeón, y hay hábitats que son muy fijos. Por ejemplo, nuestro amigo el camarón de río. Profe, el camarón de río, su hábitat, el río nada más. Y la proximidad siempre cercana hacia el mar. Ahí está el camarón de río. Su hábitat está muy restringido. No está en todo el cauce del río, o en todo su trayecto. Solo en las regiones más próximas al mar. ¿Mm? Entonces, el hábitat puede ser, como te digo, como un acordeón. Puede ser para algunas especies muy amplio, pero de pronto se comprimen. Y hay especies, no sé, sí, como el camarón de río, que solo es chiquito, un espacio. ¿Eh? El hábitat. Muy bien. Y otra cosa es el nicho ecológico. El nicho ecológico es la función que desarrolla la especie en ese hábitat. La función de una especie o población, si quieres, a especie en el hábitat. En el hábitat. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la función? ¿Qué está haciendo, pues, la especie? Por ejemplo, el cangrejo, acá nos ha puesto el ejemplo. El cangrejo sirve para algunas especies de alimento. Ah, ya, muy bien. Aquí está, ¿eh? Se la come. Entonces, sirve como alimento. ¿Qué también hace? Es un depredador, porque puede comerse algunos peces. En realidad come más algas, ¿no? Pero algunos peces también. Entonces, pues también es su función. Otra función, pues reproductiva, ¿no? Pone huevos y estos huevos sirven de alimento para otros peces. Para algunos peces, para otros moluscos o también para otros crustáceos, ¿no? Otra función es le gusta salir por la noche. En el día no le gusta salir. ¿No? Y ayuda a otros individuos, como anémonas, corales, ayuda a dispersar muchas veces sus gametos o también a los propios individuos por donde se desplaza. Entonces, esa es su función. Explicar la función de una especie en su hábitat corresponde al nicho ecológico. Pero, para hacer más fácil ese trabajo, normalmente decimos, la función de una especie está más enfocada a qué está haciendo, a qué sirve, ¿no? O sea, su función en sí, más, más tangible. Por ejemplo, a ver, animalito, ¿tú qué haces? Ah, yo me como a él y soy devorado por él. Ah, ya no. Entonces, esa quizás sea tu función. Entonces, para saber la función o el nicho ecológico de una especie, normalmente hablamos de las pirámides tróficas o cadenas tróficas. Ahí se encuentra mejor el nicho de una especie. Por ejemplo, diríamos, ¿no? Oiga usted planta, ¿cuál es su nicho ecológico? Ah, la planta diría, mi nicho ecológico es ser un productor. Sirvo de alimento para muchas otras especies. Soy la base de la pirámide trófica o el inicio de la cadena trófica. Ah, ya, muy bien. A ver, usted, mariposita, su función. Ah, yo soy un consumidor primario. ¿Qué es eso? Ser un consumidor primario. Normalmente me alimento de los néctares que dan las flores. No soy un productor, soy un consumidor, pero de primer orden. Y de paso, también sirvo de alimento para otras especies que me van a aprovechar. Entonces siempre estoy a la expectativa, ¿no? Que me pueden comer, entonces soy tan temeroso, tengo que cuidar.
Muy bien, ahora usted, digo, ¿usted cuál es su nicho ecológico? Ah, ya sabe que mi nicho ecológico es ser un consumidor, pero secundario. Porque normalmente no como de frente las plantas, estoy comiéndome insectos. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué más hace usted? Puedo también sirvo de alimento a otros. Entonces, usted entiende claramente cuál es su función en su hábitat, sí. Ese es mi nicho. Ya, estoy haciendo dentro de un hábitat. Por lo tanto, decía, el nicho ecológico va muy relacionado con las pirámides tróficas y con las cadenas tróficas. Ah, un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. Bueno, entonces en las pirámides tróficas podemos encontrar eso, ¿no? Los individuos autótrofos son considerados productores, siempre. Luego los consumidores primarios, normalmente llamados los herbívoros. Consumidor secundario, los carnívoros. Y aquellos que se consumen a un consumidor secundario pueden entrar como consumidor terciario. ¿Mm? Estos consumidores terciarios normalmente son en una cadena trófica, son los últimos, ¿no? En consumir. Pero no olvidemos que este igual se va a morir. Quizás nadie lo coma, pero se muere. Entonces, profe, ya, y si este se muere, ¿qué viene? Viene un nivel más, ¿no? Que serían los carroñeros y descomponedores. Carroñeros y descomponedores. Ahí están hongos y bacterias principalmente. Hongos y bacterias. ¿Ah? Entonces, yo diría, amiga bacteria, ¿usted cuál es su nicho? Porque todas las especies tienen su nicho, ¿no? No solamente aquellas que vemos. Dice, bacteria, ¿usted cuál es su nicho ecológico? Sabe que yo soy un descomponedor. Mm, o sea, y usted ataca a quien sea, claro. La mariposa se muere, le descompongo. El sapo se muere, le descompongo. Este de acá se muere, se descompone. No voy a poner, el hongo, la bacteria no dirá, solamente estoy esperando que los consumidores terciarios se mueran, ¿no? Puedo actuar sobre cualquiera de ellos. Ese es mi nicho. Hasta de repente sobre algunas plantas que se mueren. ¿Eh? Entonces no hay que esperar. Un carroñero y descomponedor no espera a que el último eslabón de la cadena atrófica se muera, sino puede actuar en cualquier nivel, por si acaso. ¿Ah? Ahora, en algunas cadenas tróficas se puede hablar, ¿no?, de un quinto eslabón, en donde hay consumidores ya de tipo cuaternarios. ¿Mm? Eh, Estos de aquí son llamados también los superdepredadores. Superdepredadores. Porque pueden estar, ¿no?, comiéndose a individuos en diferentes niveles. Este puede comerse a este pez o a estos pequeños crustáceos en algunas situaciones. No hay problema. Pero él es lo máximo en la cadena trófica. A él no se lo come nadie. ¿Mm? Entonces recordar también eso. Si una especie o una población puede comerse a varios otros niveles, entonces encaja como superdepredador. Y recuerda que nadie se lo puede comer. Nadie. Pero igual se muere. Y lo mismo, actúan sobre él los carroñeros y descomponedores o en cualquier nivel inferior. ¿Ah? Entonces, recordar ello. Eso tiene que ver mucho con el nicho ecológico. ¿Ah? El nicho ecológico. Entonces, en el examen, profe, ¿qué podrían preguntar? Te pone pues una situación, ¿no? Te dicen de repente, se tiene en el mar tal situación. Tenemos al krill que se come al alga. Ese krill es devorado por el muy muy. Ese muy muy es devorado por un pez. Ese pez se lo come el tiburón, así de frente, ¿no? Nos saltamos, mira, nos saltamos del pez, nos saltamos un pez mayor, nos saltamos la foca y de frente nos vamos al tiburón. Entonces te pueden preguntar, diga usted,
En el siguiente ejemplo, ¿qué nivel está ocupando el tiburón? Entonces dice, ah, no, pues, ni hablar. Porque va a perder su cualidad de ser superdepredador. No lo vas a poner como un consumidor secundario nada más, ¿no? O terciario, ¿no? Entonces, profe, ese animal es un superdepredador. Porque ya entiendo cuál es su nivel. ¿Mm? Diga usted el nicho ecológico del krill. Ah, ya, el krill ese sí es definitivamente un consumidor primario, porque se come las algas, bro. Y de paso sirve de alimento para los consumidores secundarios. Ese sería su nicho. Nicho de las algas, ser fotosintéticos y producir la materia alimenticia y energética para sustentar todas las demás niveles de la cadena trófica o de la pirámide trófica. Eso entonces, como esa es la forma en la cual tendríamos que evaluar, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Si viene a hacer una pregunta de este tipo en el examen. Bueno, eh, cuando les hablan de redes tróficas, normalmente vienen estos ejemplos, ¿no? Un individuo señalándose a otros que se comen entre sí. Entonces aquí no hay una cadena, ¿no? Sino más bien aquí hay una red trófica. También sirve para poder entender algunos funcionamientos en los ecosistemas, por si acaso. Y la pirámide trófica, su mismo nombre lo dice, va en un orden, ¿no? Mucho más específico, donde están los productores en el primer nivel, los herbívoros en el segundo nivel, los carnívoros en el tercer nivel y los necrófagos en un cuarto nivel. Eso es cuando se refiere a la pirámide trófica, ¿no? Productores, herbívoros, carnívoros y necrófagos. Y también descomponedores, ¿no? Necrófagos y descomponedores. Muy bien. Aquí también hablamos de flujo de energía y la materia, ¿no? Los vegetales son los que forman la materia y la energía. Los herbívoros se consumen, ya dije, en una cantidad cercana al 10% de energía de un sistema a otro. ¿Mm? Y en los seres vivos la energía se mide en calorías, por si acaso. La energía se mide en calorías, kilocalorías, como quieras. Te decía, no, si el vegetal tienes de 1000 calorías, entonces el herbívoro consumirá solo 100 calorías. Y así progresivamente. Muy bien. ¿Qué más podemos saber o reconocer dentro de las poblaciones, ¿no? Dentro de los factores bióticos o la biocenosis? Ya vimos la población y su dinámica, ¿no? De acuerdo a natalidad, inmigración, mortandad y migración. También de las poblaciones hemos visto su hábitat. También hemos visto su nicho. Ahí está. Eso hay que evaluar, ¿no? Hábitat y nicho ecológico. Y también hay que evaluar dentro de las poblaciones las relaciones que hay entre ellos, entre las especies. Hay relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie y hay relaciones interespecíficas, relaciones que se van a dar entre especies distintas. Y eso sí, nos lo han puesto acá. Bien. Aquí tenemos una lista de relaciones interespecíficas entre especies distintas. Interespecíficas. Recuerda, pues, ¿no? Como estabas en el colegio, ¿no? Campeonato interescolar, entre colegios distintos, entre escuelas distintas, ¿no? Campeonato intraescolar, ¿no? Dentro del mismo colegio, ¿no? O campeonato interno, así, ¿no? Para campeonatos de ajedrez, así empezaba, ¿no? Se seleccionaba a los estudiantes que tenían mayores habilidades para el ajedrez y luego se iba ya a competir contra otros colegios. Y luego así se acaba compitiendo y se va llegando a instancias finales de los torneos escolares. ¿Eh? Me imagino que sí habrán participado, ¿no? Si en mi tiempo había, ¿no? Entonces me imagino que también habrá en la actualidad, ¿no? Y espero que muchos de ustedes han participado, sean deportivamente, o en ajedrez, o en otras actividades, ¿no? Quizás de arte también, no hay problema. Todos, todos contribuyen a nuestro desarrollo. Bueno, veamos las relaciones interespecíficas, ¿ya? Relaciones entre especies distintas, ¿ah? Entre especies distintas. Tenemos neutralismo. Dos especies comparten el hábitat, pero no el nicho. Por lo tanto, lo que hace una y otra no tiene mayor injerencia
en el comportamiento o desarrollo de la otra especie. ¿Eh? Pobre usted que alguna vez diga, no, profe, en el examen vino una pregunta sobre establecer qué especies son neutrales. Y había jirafa y oso polar. Y yo marqué esa, ¿ve, profe? Porque las jirafas, ¿qué tienen que hacer con el oso polar? No hay ninguna interacción. Yo te diría, pues es cierto, no hay ninguna interacción, pero no es neutralismo. Porque para que sean neutrales deben compartir el hábitat. Y el oso polar tiene un hábitat completamente distinto al de una jirafa. Entonces no podemos decir que ahí hay neutralismo, deben de coexistir. ¿Eh? Entonces, un ejemplo de neutralismo sería en el caso de la sabana africana, para ser más claros, ¿no? Y simples y didácticos, lo que sucede entre cebras y jirafas. Cebra, ¿dónde vive usted? Sabana africana. Jirafa, ¿dónde vive usted? También, sabana africana. ¿Qué hace usted, cebrita, para alimentarse? Como pastos. Usted, amiga jirafa, hojas de acacias de los árboles. Ah, no come lo mismo. No, pues. Tú, cebrita, ¿le comes a la jirafa? No. ¿Tú, jirafa, le comes a la cebra? No. Entonces, ¿ustedes dos compiten por espacios? No, que ver. Las jirafas más o menos tienen un territorio que se pueden asentar ahí, ¿no? Como las cebras son más, más dinámicas, paran cambiando constantemente de posición en la sabana. Entonces, no tienen un lugar tan determinado, ¿no? Son, entre comillas, más errantes. Y, y entonces, entre ellos, profe, es verdad, ¿no? Se miran, conviven, coexisten, hasta comparten de repente un mismo charco de agua, pero lo que hace una no le afecta a la otra, ¿correcto? Entonces allí hay neutralismo. ¿Eh? Debe haber esa cercanía, recuerden, compartir el hábitat, pero nichos completamente distintos. En cambio, si entre dos especies distintas hay competencia, es porque obviamente comparten dos cosas, hábitat y nicho. Como tienen el mismo nicho, van a tener que competir. Ejemplo, la misma sabana africana, leones y hienas. ¿Mm? Los leones, profesor, comen cebras, impalas y ñúes. Las hienas también. Muy bien, entonces digo, usted, amigo león y amigas cebras, perdón, y amigas hienas, ¿comparten el hábitat? Sí. ¿Comparten el nicho? También. ¿Qué van a hacer? Perjudicarnos, pelearnos constantemente para ver quién resulta, quién se quedará con ese espacio. Ya el tiempo dará, ¿no? Si siguen coexistiendo en competencia o alguna de ellas dos logra prevalecer, no se sabe. ¿Eh? Entonces, ¿y cómo se perjudican? Bueno, normalmente las hienas matan cachorros de leones y los leones matan adultos, hienas, pero de noche, porque recuerda que las hienas son canes y los leones son felinos, y los felinos ven muy bien en la noche, los canes no ven muy bien en la noche. Entonces, la hiena es fuerte por su número, el león es físicamente. Entonces es mejor darle una emboscada a las hienas de noche. ¿Eh? Y ahí, la manada de leones y leonas, el león y las leonas, o algunos leones que normalmente son machos, y el grupo de leonas pueden hacer un gran efecto perjudicial sobre las hienas. ¿Mm? Entonces ahí se habla de competencia. Acá nos da un ejemplo, ¿no? La planta llamada el abrazo de la muerte que mata a un árbol. Sí, compiten por la luz. Entonces, ahí está el árbol, ¿eh? Y la planta llamada abrazo de la muerte es como una liana. Una liana es como una planta sobre la que se avienta Tarzán. Entonces, esa liana crece, 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 envolviendo al árbol para llegar a la copa. Entonces, en este abrazo va matando a la planta. Entonces ya hablamos de competencia. Pero, oye, ¿por qué no podemos decir parasitismo? Porque cuando es parásito, una planta vive a expensas de la otra, quitándole nutrientes. Acá no hay acá nadie le quita nutrientes a nadie. Simplemente la envuelve nada más, la abraza. ¿Mm? Mutualismo es cuando ambas especies se van a beneficiar. ¿Ya? Dos especies distintas se juntan y normalmente viven así, siempre juntas. Hay mucha interdependencia. Y ambas sacan beneficio. Ejemplo, las cianobacterias con los hongos. Esa asociación se denomina líquen. ¿Ya? Cianobacterias con hongos hacen el líquen. El hongo hace el cuerpo del líquen. Él forma el cuerpo. Y la cianobacteria hace el proceso fotosintético. De esa manera,
El hongo recibe nutrientes y la bacteria recibe protección con el cuerpo del hongo. Esa asociación se llama mutualismo. ¿Ya? Otra asociación importante son las micorrizas, asociación entre bacterias y raíces. ¿Ya? Otra asociación se llama así, micorrizas. Las micorrizas son asociaciones entre bacterias y raíces de algunas plantas. Tienen que estar siempre juntos. ¿No? Vamos a ver algunas cianobacterias, perdón, algunos líquenes, ¿ya? Creo que cuando se manifiesta nada más líquen, algunos de ustedes no lo logran reconocer. Vamos a ubicar aquí, líquen, para que vean, ¿ya? Líquenes, las imágenes. Aquí están. Líquenes foliares. Esto que parece una hoja en realidad es un hongo. Y como ven al fondo está medio blanquecino, ¿verdad? Y el color verde, ¿a qué se debe? A la cianobacteria. Entonces es un cuerpo acartonado, ¿ah? Que le gusta atrapar humedad. Y como atrapa mucha humedad, eso le gusta a la cianobacteria, que al fin y al cabo se comporta como un alga y hace fotosíntesis, y por eso se ve verdoso. ¿Ok? El hongo se nutre y la cianobacteria se protege. Ahora, no todos son verdes, hay variabilidad. Hay otros que crecen sobre las rocas. ¿No? Hay otros que crecen sobre algunos troncos. Entonces hay variabilidad de líquenes, por si acaso. Hay otros líquenes que parecen más bien como unas algas, unos tallitos. Todos tienen, bueno, todos pueden tener diversas formas, ¿no? Puede haber diversas formas, pero todos coinciden en que el cuerpo lo hace el hongo y la parte nutritiva viene dada por las bacterias. Ahí está, ¿eh? Pueden apreciar diversidad de líquenes. Hasta así hay, ¿eh? Ese tipo de líquen, ¿no? Tenemos muchos líquenes. En nuestra Amazonía hay un montón. ¿No? En nuestra Amazonía hay bastantes líquenes. Cuando usted entonces vaya a la selva, pues va a encontrar una gran variedad de líquenes. Ahí va a apreciarlos, tómese una foto, mírelos, tóquelos, para que no le va a pasar nada. No hay líquenes venenosos, por si acaso. Tenga miedo. Oye, otra acción importante es la cooperación. Dos especies distintas, ya, dos especies distintas van a asociarse momentáneamente para sacar beneficio. No necesitan estar juntos, como si es el mutualismo. En el mutualismo, la presencia, la conexión de ambas o la asociación de ambas tiene que ser siempre. En cambio, en la cooperación no. En la cooperación se juntan por momentos. Ejemplo, el ave limpiadora y el cocodrilo. Un ave que le limpie el hocico al cocodrilo. Entonces, aquí tranquilamente ambos ganan, ¿no? Pero también cada uno es independiente. Yo le diría, oiga usted, amiga ave, que le limpie el hocico al cocodrilo. Solamente come restos de la boca del cocodrilo. No, es decir, como insectos, como algunos frutos, etc. Mi dieta es muy variada. Solo que cuando veo el cocodrilo, yo sé que él ha comido algo y tiene muchos restos de carne o de otros alimentos en su boca. Entonces, me es fácil recoger alimento. Y al cocodrilo le gusta que le limpie. Le digo, cocodrilo, ¿qué pasa si de pronto usted no encuentra el ave alguna vez? El cocodrilo, no pasa nada, estaré un poco sucio nada más, pero bueno, no me va a hacer gran impacto. Entonces, sí me gustaría que esté siempre porque de alguna forma me va a limpiar, me va a ayudar a estar un poco más limpio. Pero tampoco es que me vaya a limpiar completamente, no es un baño absoluto. Colabora con un poco de mi limpieza, sí, pero tampoco es que si es que el ave se muere o se extingue, yo también me voy a extinguir, no es así. ¿Mm? Y lo mismo el ave, ¿no? Ave, ¿qué pasa si el cocodrilo nunca más viene? Ah, no se preocupe si yo como otras cosas. Eso es cooperación, cuando dos especies cooperan, ¿ah? Para sacar beneficio y pueden vivir por separado, eso es importante. Diferente del comensalismo. En el comensalismo, una especie resulta más beneficiada que la otra en la unión. Esto sí merece acá una observación, ¿ya? Vamos a ver acá. El tiburón y la rémora es el caso eh, más recurrente de comensalismo. La rémora tiene una cabeza
ventosa que le permite adherirse a la superficie del tiburón. O sea que en sí no tiene una aleta. ¿Ves? Ahí está. Como succión. Entonces el amigo tiburón está nadando feliz y las rémoras se le adhieren, se le pegan, ¿no? En su cabecita se pegan al cuerpo del tiburón. Entonces, bajo eso, yo diría, ¿no? Acá, sabiendo eso, en el comensalismo, rémora y tiburón, le digo, ¿es el mismo impacto o parecido impacto de beneficio para ambos? Y obviamente la rémora dirá, a mí sí, a mí me importa la unión. Y el tiburón le da igual, porque yo diría, remorita, cuéntanos, ¿qué beneficio sacas de estar con el tiburón? Ah, el tiburón me lleva a diversos lugares. Bueno, en realidad no es que él me lleve, sino que él me arrastra, pues, ¿no? Me arrastra, me arrastra. Entonces, que recorro diferentes espacios porque el tiburón quiere, yo le acompaño. Y lo importante es que el tiburón es un buen cazador, así que puede encontrar alimento rápido. Y de paso, me protege el tiburón, porque como paro pegado a él, entonces ninguna especie se atreve a amenazarme. Ahí, entonces usted tiene sobre todo protección y alimento rápido. Sí, ya está. Y usted, tiburón, recibe lo mismo. Recibe protección y alimento rápido. El tiburón dirá, no, no me interesa. Lo que haga la rémora no me importa. Pero tiburón, ¿qué pasa si de pronto te quitamos tu rémora? El tiburón dirá, no pasa nada. La rémora no me suma ni me quita. Pero la rémora sí es importante en la unión. Entonces, acá hablamos de una especie comensal. La especie comensal es la que resulta beneficiada, en este caso rémora, ¿eh? Y la otra especie no se perjudica ni se beneficia, se llama especie hospedadora. Vamos a poner acá. Esta especie se llama hospedadora. Hospedadora. ¿Ya? Y esta especie hospedadora es obviamente el tiburón. Eso es cuando estamos ante un caso de comensalismo. En el caso del amensalismo, una especie amensal se va a perjudicar, va a resultar perjudicada, pero sin querer, a causa de otra que se llama la especie inhibidora. ¿Ya? La otra no se beneficia ni se perjudica, ¿ya? Pero se llama especie inhibidora. Especie inhibidora. Y la dañada se llama la especie amensal. Especie amensal, a la que se perjudica. Entonces, profe, en esta tríada, ovino, lombriz y ave, ¿quién se perjudica? La lombriz. ¿Quién es la especie inhibidora? ¿Quién? La que hace el daño sin querer. La que hace el daño sin querer es el ovino, la especie inhibidora. Les explico. El ovino buscará pastos frescos, por lo tanto rascará la tierra. Al rascar la tierra, expone a las lombrices de tierra. Las aves que merodean aprovecharán y se las van a devorar. Entonces yo le diría, oye ovino, qué malo eres, ¿ah? ¿Cómo sacas a la lombriz a propósito para que las aves se lo coman? Y el ovino mira, no, yo no hago eso. Mi intención es buscar pastos. Mi intención no es sacar a las lombrices, mi intención es buscar pasto. Lamento que le perjudica a la lombriz. No es mi propósito. Ah, ¿verdad? Tienes razón. No lo estás queriendo, ovino. Entonces te llamaré especie inhibidora, porque tú haces el daño sin querer. Y la lombriz, tendremos que decirle también, ¿no? Lombriz, piña, si es la vida a veces, sin querer te pueden hacer daño. Entonces, tú vas a ser la especie perjudicada, por lo tanto serás la especie amensal. Especie amensal la perjudicada y especie inhibidora la que hace el daño sin querer. Otro caso que tenemos de amensalismo es el caso de la bacteria, perdón, del hongo Penicillium y las bacterias. El hongo Penicillium produce una sustancia llamada penicilina, que normalmente pues combate a las bacterias, ¿no? Entonces yo diría, oye, hongo Penicillium, ¿por qué eres tan malo? ¿Qué te gusta matar bacterias? Y el hongo dirá, no, 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 no las quieras matar, yo soy así. Yo produzco esta sustancia. Ahora, pues lamento que a las bacterias le haga daño, pero no es que yo las produzca como respuesta ante una infección o ante una amenaza. Simplemente soy así. Entonces usted, hongo penicillium, es una especie inhibidora y las bacterias serían la especie amensal, la especie perjudicada. ¿No? Profe, ¿cómo es ese hongo? Sí lo has visto, sí lo has visto, solo que obviamente no te han contado dónde está ese hongo, el hongo penicillium. ¿Eh? Te vas a sorprender, ¿eh?
Vamos a poner acá ya rapidito, el penicillium, penicillium. Ahí está. El hongo penicillium microscópicamente tiene esta forma, así. ¿Ah? Profe, y así está en una placa de Petri. Así lo vas a ver al hongo penicillium. Profe, y de forma natural, ¿dónde lo encuentro? En las naranjas, en los cítricos. Si lo has visto, ¿sí o no? Profe, voy a comprar una naranjita, lo llevas a tu cuarto y lo dejas ahí por varios días. Empieza a aparecerle una mancha verdosa con bordes blancos. Profe, ¿qué le creció? El hongo penicillium. ¿Qué se está produciendo aquí? Penicilina. Mm, Ahí está. Y esa penicilina aquí mata a bacterias. Ahí está. ¿Ves? Pero te decía, sí lo conoces, sí lo conoces. Solo que no te habían dicho que es el hongo penicilio. Bueno, luego tenemos al parasitismo. Eso es clásico, ¿no? Una especie se va a aprovechar de otra, ¿no? La especie parásita aprovecha el cuerpo de la otra, de la hospedadora. Pero lo aprovecha y encima le hace daño, ¿no? Bueno fuera que la aproveche y no haga daño, ¿no? Hace daño, perjudica, es capaz de matar al hospedador. Por ejemplo, algunas larvas de moscas parasitan orugas, nuestros parásitos intestinales, también parásitos que pueden estar en nuestra piel, consecuencia de la picadura, ¿no? De una mosca. Hay una mosca que se llama la mosca blanca, que nos pica y pone sus huevos en nuestra piel. Y ese huevecillo se alimenta en nuestra piel, de nuestros tejidos. Y empieza de pronto la persona a sentir que algo le camina por dentro. Y luego, pues obviamente se lo tienen que extraer, ¿no? Parásito, bro. Porque si esa mosca tuviera la posibilidad de usar todo mi cuerpo, lo va a hacer. Si tuviera la posibilidad de picarte en todo el cuerpo, lo haría. Solo que encontró zonas descubiertas y ahí lo puso. ¿Eh? No debe importar, pobre humano, que le va a hacer daño, nada, no interesa. Si por la mosca fuera, todo tu cuerpo serviría como un lugar de reservorio de sus huevos, por si acaso. Bueno, y predación es cuando el predador ataca a la presa. Eso es lo normal, lo más lógico, ¿no, profe? El león se come a la cebra, es lo natural. No se va a ver nunca al revés, no se va a ver que la cebra se come al león. No, no va a haber eso. ¿No? Muy bien. Eso entonces con respecto a las relaciones interespecíficas. ¿Ya? Interespecíficas. Nos dan alguna más por acá, por si acaso en el libro. A ver, relaciones interespecíficas. Nada más, listo, está bien, está completo. Ahora vamos a las relaciones intraespecíficas, relaciones que se van a dar dentro de la misma especie, ¿ya? Dentro de la misma especie. Territorialidad, ¿sí? Una especie marca los individuos de una especie marcan su espacio con respecto a otros individuos como ellos. Ejemplo, los osos. Profe, el oso, ¿qué hace para marcar territorio? Raspa sus genitales contra la corteza de los árboles. ¿Ya? Y deja un olor. Profe, el venado atraviesa ese campo. ¿Siente el olor del oso? No, porque la señal no es para él. Como es una relación intraespecífica, la señal es para otro oso. Profe, la ardilla está por ahí merodeando el espacio del oso. ¿La ardilla percibe el olor del oso? No. Y si lo percibe, no lo entiende. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que significa ese olor? Profe, otro oso está atravesando el espacio del oso que inicialmente dejó su olor. Ese oso, profe, ¿entiende? Ese sí. Ese oso que está llegando y huele eh, los, los restos que dejó el animal, el primer oso al frotar sus genitales. Entonces, ese sí dice, en este espacio ya hay otro oso. Por tanto, voy a estar más a la expectativa. De repente me voy de este lugar o de repente me quiero yo quedarme en este lugar. Entonces, él empezará ahora a rascar sus genitales, a frotar sus genitales contra las cortezas. Sí, y no le importa de pronto que ya haya otro oso, porque quiere hacerse dueño de ese espacio. Entonces, ambos están ahí demarcando su territorialidad. Muy bien. Aquí nos dan como ejemplo aves y peces que defienden sus lugares de nidificación. Sí, pues son territoriales, ¿no? Defienden sus lugares. Los Estados Unidos los defienden con fiereza. Eso se llama territorialidad. Luego tenemos predominio social. Esto es fácil. Predominio social, un conjunto de individuos, siempre un colectivo,
donde manda a alguien en particular, o macho o hembra, de predominio social. ¿No? Caso de los leones, los machos, caso de las hienas, las hembras. Y así, hay diferentes especies en donde no siempre manda el macho, por si acaso, sino también pueden mandar las hembras. ¿No? Eso se llama predominio social. La compensación es un acto muy altruista que tienen algunas especies con sus congéneres, ¿no? Con su propia especie, dando muestras de un gran sacrificio. Por ejemplo, en algunos pingüinos, no todos, ¿no? Por ejemplo, en el pingüino emperador se protege a las crías, tanto propias y ajenas. En otras especies, en cambio, profe, vemos una cría que está ahí, merodeando, extraviada. De repente sus papás fueron a cazar, perdón, sí, a traer alimento, y de pronto ya no volvieron porque el tiburón les comió, pues, o la orca. Entonces, esas crías desamparadas, ¿habrá futuro para ellas? Sí. Los individuos que están alrededor pueden encargarse de nutrirla y no dejarla desamparada. A diferencia de otras especies de pingüinos donde no importa, hasta lo picotean y lo botan. Entonces, no en todas las crías hay compensación. ¿Ya? Los ejemplos de compensación más grandes en realidad están en los insectos. Ellos muestran más cualidades de compensación. Por ejemplo, las termitas. Es maravilloso. Las termitas y las abejas son dos especies que muestran mucho de compensación. Por ejemplo, las termitas u hormigas también tienen sus nidos debajo del suelo, ¿verdad? Están ahí como galerías, como minas. Si de pronto llueve, todas esas galerías se van a llenar de agua, se va a inundar. Entonces, todas las hormigas empiezan a salir. Lo importante es que muchas hormigas se muerden entre ellas. Al morderse generan una red, una malla. Sobre esa malla van a estar las demás hormigas del hormiguero, con la reina, con sus huevecillos. Es todo un proceso ¿cómo se llama? De migras, algo así como una mudanza, ¿no? Es una gran mudanza, profe. Y las hormiguitas que con su cuerpo han hecho una balsa, obviamente, como están sumergidas por el peso de las otras, entonces lo más probable es que se mueran, ¿sí? Se mueren. Lo importante es que así se mueran, aún siguen mordiendo, para que la balsa no se desarme. Entonces ahí estamos viendo una clara muestra de compensación. Compensación en palabras simples sería hacer sacrificios hasta de la vida con tal de proteger a la especie. Esa es la compensación. En los humanos no existe, definitivamente. No creo que si haya una gran inundación, muchos se sacrifiquen para poder hacer con su cuerpo una balsa y el resto vaya arriba. Todos van a querer ser pasajeros, nadie va a querer ser parte de la balsa. ¿Mm? Eso se llama entonces compensación. Otro ejemplo de compensación, las abejas. Usted va por un campo, imagínate que puede hablar usted con las abejas, ¿no? Dice, abejita, un poco de tu miel. Y la abeja dice, no, la miel está acá con otros propósitos, no es para ti, es para nosotros, para tener ahí como reserva, no te podemos dar. Pero ya pues abeja, un poquito, un poco de nutrientes, un poquito, dame un poquito. La abeja dice, no. Ah, entonces como yo soy el humano y lo quiero siempre todo a la fuerza, te voy a quitar, pues. Entonces usted pone la mano sobre el panal para sacar un poco de miel. Y la abeja le dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No hagas eso, ¿ah? Porque te voy a picar. Y usted dice, no te creo, porque si tú me picas, abeja, tu aguijón se queda en mí, pero se queda con parte de tus intestinos. Entonces, abeja, tú en tu picadura tienes que ser consciente que una vez que me picas, tú te mueres. No es que me picas y luego te sale otro aguijón, no, tú me picas y te vas a morir. No creo que esa abeja tú estás dispuesta a hacer ello, no creo que estés dispuesta a sacrificarte. La abeja dice, no intentes, ¿ah? Te estoy avisando, te voy a picar. Y el humano, como siempre, te reconoce, no, ¿qué va a hacer? No te creo. Y mete un manazo para sacar un poco de miel y la abeja pica. Y el aguijón queda ahí. La abeja ahora se salió. Ya ella va a morir. Y el aguijón sigue metiendo veneno. Y de paso libera aromas, hormonas especiales para que las demás abejas detecten que hay una amenaza. Y empiezan y vienen más a picarte. Entonces, tú dices, no, profe, la abeja se ha sacrificado de gran manera. Ha expuesto, ha entregado su vida con el propósito de proteger el panal.
Eso es una acción que va más allá de la acción personal. Piensa en la especie, entre comillas, piensa, ¿no? Piensa en la especie y no tanto en ella. Eso es compensación. ¿Ok? A veces, entonces, también hay que a veces tratar de aprender ciertas cualidades, o por lo menos algo de compensación de otras especies, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Dicen algunos que sí, pues darían la vida por sus hijos, por sus padres, sí, ¿no? Cierto, sí, sí, cierto, por los padres, sí, y los padres por sus hijos, pero por otros individuos, quizás no. ¿Ah? Es compensación. En las sociedades hay cambios en la forma, ¿no? Es importante. Sociedades hay cambios en las formas de los individuos, porque hay especialización en la función que se realiza. Para esto sí necesito un esquema. No nos han dado, entonces vamos a recurrir a la red internet. A ver, vamos a hablar de las abejas, ¿ya? Tipos de abejas. Ahí está. Abejas, tipos de abejas. Ahí está. ¿Mm? Tenemos reina, tenemos zángano y tenemos obrera. ¿Ves? Tienen formas distintas. La obrera es más pequeña. El zángano es un poco más anchito. La reina es más larga, con un abdomen más prominente para poner más huevos. Entonces, todos ellos que son la misma especie, son la misma especie. Ahí está, obrera, zángano y reina. Ella es la mamá, tanto los zánganos como las obreras. Porque entonces zángano y obrero que son hermanos. Ah, chicos, son hermanos. Pero no se parecen mucho, ¿no? No se parecen. ¿Ves? ¿Mm? Algunos que lo vieran así, dirían, profe, esta es una especie de abeja, esta es otra especie de abeja, esta es otra especie de abeja. No, son la misma especie. Lo que pasa en ellas es que hay lo que se llama cambios morfológicos de acuerdo a su función. Entonces, ellos tienen lo que se llama sociedades. Y hay casos más notorios. Por ejemplo, el tipo de termitas. Hormigas, ¿no? Hormigas también. ¿Y qué me pasa? Estoy escribiendo mal. Ahí está. Aquí tenemos la hormiga reina, la hormiga macho, la hormiga obrera. Ahí está, ¿eh? También tenemos diferencias. Acá hay mayor variedad. Tenemos dentro de... Son la misma por si acaso. ¿Eh? Son la misma, ¿eh? Tenemos... Ah, no, 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 son distintas especies. Esas son distintas especies. A ver, depende del tipo de termitas. Termitas. Ahí está. ¿Eh? Termitas. Tenemos a la termita obrera, termita soldado, termita reproductora, termita reina. A ver, ahí está. Profe, ¿qué puedo hablar? Sociedades. Cambios morfológicos. Parecen diferentes especies, pero son la misma. ¿Mm? Se ha especializado de acuerdo a la función. La soldado más grande, más cabezona, con grandes mandíbulas para defender. ¿Mm? Muy bien. Entonces, a eso se refieren cuando hay sociedades, por si acaso. No hay sociedades. Muy bien. Luego tenemos las migraciones, ¿no? Las migraciones son grandes movimientos de individuos de un lugar a otro con el propósito de mantener un equilibrio en la población. ¿Eh? La más, eh, eh, la más notoria con respecto a este equilibrio es la del salmón. El salmón es un pececito que vive en edades tempranas en el río y que luego hace la mayor parte de su vida en el mar. ¿Ya? Cuando el salmón quiere reproducirse, se regresa al río y nada río arriba, va contra la corriente. Y una vez que llega a un lugar indicado por su instinto, hace el desove. Los machos liberan espermatozoides, las hembras liberan óvulos. La fecundación es externa, la fecundación es en el agua. Ahí se van a formar los futuros salmoncitos. Lo curioso es que los adultos se mueren, ya no regresan con las crías. Entonces, ¿eso qué va a favorecer? Que la futura generación tenga buena cantidad de alimento disponible, porque ya no va a competir contra sus propios padres, ya no va a haber eso. Entonces, es una forma de darle mayores posibilidades a la nueva generación. Eso entonces tiene que ver con equilibrar la población
y darle mejores expectativas de vida. Ujú. En las aves también tiene un propósito semejante, solo que a veces es un poquito más difícil de observar. Veamos. Las aves llegan a un punto A. ¿Ya? Imagínate así, ¿no? Las aves hacen proceso migratorio de un punto A hacia un punto B, ¿no? Entonces, digamos así, las aves que están acá en el punto A son varias, un montón de aves. Ya está. El propósito es llegar al punto B. Vuelan. Las primeras en llegar al punto B encontrarán mayor cantidad de alimento, podrán reproducirse y harán que sus crías empiecen a nacer pronto. Las que llegan más tarde ya encontrarán menos alimento, por lo tanto menor posibilidad de reproducirse y sus crías nacerán un tanto después. Entonces, al cabo de un tiempo, ya el instinto a estas aves, muchas ya se hicieron viejas, ¿eh? Muchas se hicieron adultas, muchas están muy jóvenes, muchas están en su plenitud, muchas recién pueden volar, otras no pueden volar. Entonces, estas aves ahora dicen, es momento de regresar. Vamos a hacer otro proceso migratorio. Muy bien. De aquí, ¿quiénes ya pueden dar? Los adultos que llegaron primero, con sus crías. Por lo tanto, hacen una buena migración y muchos de ellos llegan. Profe, y los que llegaron acá ya adultitos, poco mayorcitos, ya no creo que lleguen. Profe, y los que tuvieron crías al último, ya no creo que lleguen. Porque esas crías aún no pueden volar. Entonces, hay una selección para tratar de equilibrar. Profe, de acá partieron 1000, llegaron de repente 600. Como se reprodujeron, otra vez llegaron, digamos, casi a una cantidad de 1200, pues de repente. ¿Eh? Y de estos 1200, profe, ya también algunos se hicieron viejos y ya, profe, para regresar, ya llegaron otra vez como 800, 900. ¿Eh? Entonces, como que se va dando un equilibrio poblacional. En eso consiste la migración. Y otra acción intraespecífica que no la han puesto en esta tabla se llama el gregarismo. Eso sí lo voy a anotar, ¿no? Porque está en el libro. Entonces lo vamos a anotar. No es porque se me ocurra, sino porque está, ¿no? Se llama gregarismo. El gregarismo consiste en hacer agrupaciones sin importar el parentesco, de manera temporal, para poder tener mejores cualidades de defensa. ¿Ya? Agrupación temporal. Agrupación temporal. ¿Ya? Y sin parentesco. Y sin parentesco. No es necesario tener un parentesco. Con el propósito de encontrar así más fácil alimentos, sobre todo protegerse. Ejemplo, cuando vemos el cardumen. Un cardumen. Pero para ver un cardumen, al ser tantos, ¿qué hace un individuo? Un depredador le es más difícil. Imagínate que de pronto te vas, pues, no sé, a recoger pelotitas de tenis. Y dice, mira bien esta pelota de tenis, ¿eh? Ya, y tú la estás enfocando, y de pronto alguien la tira donde hay un cuarto llenecito de pelotas de tenis. Dice, profe, ¿dónde habrá caído? Ya lo perdí de vista. Ya, ahora le decía, quiero que te enfoques en una pelota de tenis, ¿eh? Y usted se enfoca en una pelota de tenis. Tiene varias, ¿eh? Enfócate bien, ¿eh? Ya. Y de pronto todo el cuarto se sacude. Y las pelotas de tenis suben y bajan para aquí y para allá. Y dice, profe, otra vez ya perdí, ya no lo puedo focalizar. Estaba focalizado, de pronto se movió y ya está, ya no puedo. Se me hace difícil. ¿Eh? Muy bien. Entonces, esa acción es muy importante para muchas especies, para distraer a la presa. La pelota de tenis para ti significa una presa. Tú te enfocas. Dice, esa es mi presa. Pero al moverse, tantos que son de la misma forma, entonces te distraen y se hace más difícil la captura. Entonces, eso pasa, ¿eh? Es gregarismo en peces y también en algunas aves. Por ejemplo, el canarito australiano. Forman grandes bandadas. Entonces el halcón les quiere comer y se le hace difícil.
Porque, profe, parece una nube, pero parece fácil, ¿no? Porque, profe, el halcón que se aviente nomás por la mancha y se va a agarrar a alguno al azar. No, no es tan fácil. Se mueven de una forma tan especial los canaritos australianos que al halcón lo dejan aturdido y falla constantemente. Entonces el halcón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aislarlo. Sacar a algunos cuantos del grupo y enfocarse en uno. Lo mismo que hacen los leones con las cebras, con los ñues. Los aíslan porque es más fácil enfocarse en uno. A ver, si todos corren parejitos es bien difícil. Es bien difícil. Intente esto, ¿no? Ahora no se puede, pero intente esto, tanto que de repente no me cree. Vaya a una playa el próximo año, de repente, ¿no? Pero le estoy diciendo que de repente no sucede. Vaya a una playa y desde el malecón usted mire a un familiar. Dice, ya papá, mamá, yo te veo de acá del malecón y veo dónde te vas a poner. Usted está siguiendo a su padre, ¿no? Sigue. Pero si de pronto hay una movida rápido de personas, entonces usted pierde de vista a papá y a la mamá. Y se va a asustar. Y dice, oh, ¿y ahora dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Y no lo va a ver. Basta un pequeño movimiento para que lo pierda de vista. ¿Mm? O si alguna vez fuiste a un centro comercial, pues, ¿no? Y tu papá o mamá te dijo, ¿sabes qué? Quédate acá, no te muevas, que me he olvidado de traer algo. No, que no quiero, papá, no deje, quédate acá ya. Y lo ponen en un lugar altito para que usted, ya, ahí me miras, ¿ah? No me pierdas de vista. Mi papá va avanzando, y usted ahí mirando todo así, ¿no? Con una angustia tremenda. Va mirando, de pronto pasa un cartel y se pierde papá, mamá. O sea, basta una pequeña distracción para que en un cúmulo de objetos similares uno pierda el enfoque. Entonces, es allí importante esta función de gregarismo para muchas especies. Listo. Ahora vamos a pasar a hablar de, ya hablamos de poblaciones, de las relaciones. Ahora vamos a hablar de los medios físico-químicos, los factores abióticos, ¿ya? Y de los ciclos biogeoquímicos, tanto el carbono, hidrógeno, fósforo, y también de los componentes suelo, aire y agua. Veamos acá. Entonces, los factores ahora abióticos son aquellos que son inertes. Profe, ¿qué tengo que evaluar? El agua, el aire, el viento, la luz, el calor, el pH, etc. Con respecto a los factores abióticos, hay que mencionar lo siguiente. La temperatura, ¿ya?, es un factor importante. La temperatura es un factor muy importante, ¿ya? En esa temperatura hay dos tipos de individuos. Los homotermos, ¿ya?, homotermos, y los poiquilotermos. Los homotermos son animales que mantienen la temperatura constante, más allá de lo que pasa en el ambiente. Los poiquilotermos son aquellos animales en donde sí la temperatura ambiental afecta. Ejemplo, imagínate que acá tuviera un canarito australiano, ¿ya? Digo, a ver, canario, tu temperatura, poner un termómetro. Vamos a imaginar, ya, no sé cuál será, pero imaginemos que digamos que 30. Ya, oye, canario, 30. Tú, mano, ya, pues tengo 35, 36. Muy bien. ¿Qué te parece, canario, si de pronto bajamos la temperatura? Ya, dice, pon tu aire acondicionado. Lo pongo a 20. Digo, canario, pon tu termómetro. Igual, canario, 30 tienes. El ambiente bajó, la temperatura. Bajó. 30. Tú, humano, bajamos la temperatura del ambiente y yo también tengo 35. O sea, lo que ocurre en el ambiente no nos afecta. Nosotros podemos regular la temperatura. El canario de pronto me dice, no, oye, pasa la voz a la tortuga. Tortuga, ven, la tortuga se pone acá. La tortuga, vamos a hacer lo mismo contigo, ¿eh? Ya, a ver, ya temperatura, ambiente. Todo, por favor, déjenlo al ambiente nomás. Digamos que estamos, creo que a 19. ¿Cuánto estaremos? A ver, déjame chequear acá. ¿Cuánto estaremos de temperatura? 17 grados. Ya estamos a 17. Entonces digo, tortuga, termómetro, 17. Mira, ya, humano, 36. Canario, 30. Ya está. Digo, tortuga, vamos a subir la temperatura. ¿Ah? Ya, muy bien. Subimos la temperatura del ambiente. Ponemos una calefacción, sube. A 30. Poco, 35, 36. Canario, 30. Tortuga, estaba 17, ¿eh? 30. Pues tortuga, le digo, ¿tú no estabas a 17? Sí. Y ahora subimos la temperatura y está 30. ¿Y también otra vez 30? Sí.
Y doctor, Arturo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes regular tu temperatura? ¿Por qué no mantienes tu temperatura estable? ¿Por qué no eres homotermo, ¿ve? Homotermo y temperatura igual. Así pasa lo que pasa en el ambiente. Y él dice, no, yo soy poiquilotermo. Y yo como reptil tengo que seguir mi temperatura de acuerdo a lo que me dicta el ambiente. Mm, ya. Ahora, si usted va va a mover su temperatura de acuerdo a lo que diga el ambiente, entonces puede haber cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, puede ser que de pronto la temperatura cambie entre 15 y 30 grados. Entonces es un amplio grande de temperatura, claro. Y el reptil dirá, si es que yo aguanto amplios rangos de temperatura, llámame euritermo. Ah, ya, euritermo. ¿Mm? Y si no, y si no, aguanto amplios rangos. Por ejemplo, solamente aguanto de 20, ¿no? Entre 20 y 23. Entonces, hay que llamarle estenotermo. Estenotermo. Porque la variación de su temperatura soporta rangos muy cortos. ¿Ah? Entonces, en cambio, el homotermo mantiene su temperatura por lo menos estable, más allá de lo que ocurre en el ambiente. Entonces, eso es importante reconocer con el factor abiótico temperatura. Listo. Eso es todo lo que tenía que mencionar. Con respecto a los factores abióticos, ¿no? Entonces, no olvidarse, otra vez, profe, cuando me hablen de factores abióticos, del biotopo, ¿a qué debo considerar? Al suelo, al agua, al aire y también a temperatura, a radiación, luz. Son los componentes inertes que más participan con los seres vivos. Ahora, en este medio abiótico hay elementos que tienen que estar pasándose, ¿no? De un individuo a la materia inerte. Entonces le llamamos los ciclos biogeoquímicos. Y vamos a poner acá, ¿no? Ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué se llama así? Biogeoquímicos. Porque los elementos, que pueden ser el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, van a estar en algún momento en un ser vivo. Por eso hablan de bio. En un ser vivo va a estar. Y en otro momento puede estar en la parte geo. Puede estar en el aire, puede estar en el agua o puede estar en el suelo. Entonces, ese flujo, ese movimiento del elemento de un ser vivo en la parte inerte se llama justamente ciclo biogeoquímico. Por eso, ¿ya? Porque los elementos van a estar un tiempito en un ser vivo y luego en alguno de estos lugares. Va a ser así. Veamos entonces. Vamos a ver. Allá. Y de acá una vez voy a marcar esto. Carbono, nitrógeno y oxígeno son ciclos biogeoquímicos gaseosos. Siempre su tendencia es regresar a la atmósfera, siempre. En cambio, del fósforo y el azufre, su tendencia es depositarse, por lo tanto, son ciclos sedimentarios. Se depositan. Es difícil que vuelvan a fluir. No olvidarse, ¿ya? Entonces, carbono, nitrógeno y oxígeno son ciclos gaseosos, mientras que el fósforo y el azufre cumplen con ciclos sedimentarios. Veamos acá. Ciclo del carbono. Aquí, ciclo del carbono. El carbono es abundante en la forma de CO2 en la atmósfera. ¿Ok? ¿Quién lo fija? Las plantas o el proceso fotosintético. Guardan entonces el carbón de forma orgánica, por ejemplo, en la forma de glucosa. El carbono que estaba en el aire en la forma de CO2 ahora está en forma de glucosa. ¿Quién lo puede emplear? Pues el animal comiéndose las hojas, comiéndose el pasto, etc. ¿No? Entonces el animalito consume la glucosa y al hacer respiración celular lo devuelve al ambiente como CO2. Profe, el animal se murió. Muy bien. Entonces, al quedar muerto, las bacterias lo descomponen y otra vez liberan los carbonos en la forma de CO2 nuevamente a la atmósfera. Profe, este árbol nadie se lo come, sus hojas nada, se muere. Muy bien, como se muere, también se descompone y liberan las moléculas de glucosas transformadas en CO2. Por lo tanto, siempre hay esa tendencia.
el carbono le gusta regresar a la atmósfera en la forma de CO2. Ahí está. Profe, ya, acá hablan de fósiles, claro. Por ejemplo, algunos animales se murieron y quedaron enterrados junto con plantas. Entonces, debajo de la capa de la Tierra se generó combustibles fósiles, petróleo, gas natural. Hago combustión de ellos y libero nuevamente el carbono en la forma de CO2 hacia la atmósfera. Entonces, al quemar un papelito, estamos liberando ya CO2 a la atmósfera. Profe, al prender mi cocina a gas, está liberando CO2, por si acaso. Entonces, es así como siempre el CO2 intenta regresar a la atmósfera. Y ahora tenemos un grave problema, ¿sí o no? Hay un montón de CO2. Hay mucho CO2 en la atmósfera. Mucho, 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 mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la forma natural de que estos bajen. ¿Cuándo van a bajar? Cuando haya más plantas, pues, porque ellos son los principales fijadores del CO2 y hacer menos combustión. Como siempre, el humano normalmente va al revés, ¿no? Profe, talamos más y hacemos más combustión. Ujú. Vamos al revés. Vamos al revés. Las cosas. Vamos normalmente como tiene que ser. Vamos al revés. ¿Ya? Listo. Entonces, eso sucede con el carbono. Vamos al ciclo del nitrógeno. Ya lo vamos a ver. ¿No? El ciclo del nitrógeno también es el elemento, el nitrógeno, que le gusta regresar a la atmósfera en la forma de N2, en la forma molecular. Le encanta estar así. Es la forma más común en la que encontramos al nitrógeno. Entonces, en la atmósfera hay mucho nitrógeno. ¿Ya? Profe, ya, ¿cómo fijamos ese nitrógeno? Este nitrógeno va a ser fijado por bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Vale? Entonces, las bacterias fijadoras del nitrógeno convertirán a este nitrógeno en compuestos de amoníacos, en un proceso llamado amonificación. ¿Vale? NH4. Perdón. No, el amoníaco es NH2. Disculpe, me estoy equivocando. Es NH4. Entonces, esta molécula va a ser formada a partir de bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno que está en la atmósfera se deposita un poco en el suelo y las bacterias fijadoras de nitrógeno lo convertirán en NH4. Luego, este NH4 será convertido también en el suelo por bacterias nitrificantes en el compuesto llamado nitrito. ¿Ya? Nitrito, eso se llama nitrito. Nitrito. Ahora, este nitrito será convertido por otras bacterias en nitrato. Recién así como nitrato, las plantas podrán absorber el nitrógeno para formar sus aminoácidos. Las plantas serán consumidas por animales, los animales al morir y dejar sus residuos dejarán nuevamente los compuestos en forma de urea, para así dejar el nitrógeno otra vez disponible para que los descomponedores vuelvan a convertirlo en NH4. ¿Ok? Ahora, estos compuestos, ¿no? Estos compuestos, una vez que el nitrato sobre todo, ¿no? Que lo tenemos en la tierra, la planta lo va a absorber. ¿Eh? Y otra ruta es la desnitrificación, para volverlo a tener como nitrógeno atmosférico. Ojo, los descomponedores pueden convertir este compuesto, ¿ya?, en NH4 otra vez directamente en nitrógeno atmosférico. Entonces, es importante reconocer lo siguiente, ¿ya? Es importante reconocer lo siguiente. Que las plantas le deben mucho a las bacterias que están en el suelo, la cualidad de poder absorber el nitrógeno. Sin estas bacterias, el proceso de formación de aminoácidos dentro de las plantas sería muy difícil, muy complicado. Por lo tanto, es un ciclo bastante importante, al cual a veces no se le presta mucha atención, porque, profe, contamina suelos. ¿A quién le afecta la contaminación de los suelos? No tanto a la planta, sino más bien a las bacterias, y no podrán hacer la fijación correcta del nitrógeno. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya está. Ahora, hay otra ruta, ¿no? Para fijar el nitrógeno, ¿sí? Que lo pueden hacer las fábricas. Las fábricas pueden hacer la fijación del nitrógeno, ¿no? O sea, a propósito, atrapan nitrógeno atmosférico y lo convierten directamente en nitrato, ¿ya? Y nitrato es un proceso de la fabricación, se llama amonificación.
perdón, cuando se convierte en NH2, se llama amonificación, ¿no? Creo que aquí debió ser amonificación, ¿eh? Bueno, es lo que se tiene. A ver, un poco más cerca de este. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a dar unos puntos aquí que nos dan en el libro directamente. Dice, ¿no? La fijación del nitrógeno, este de acá. Ay, ¿dónde está? Ya, así es el nitrógeno. Así no es útil. Ya quiero que entiendan. El nitrógeno férico así directamente no es útil. Necesitamos fijarlo. Entonces, necesitamos la fijación del nitrógeno, dadas por bacterias fijadoras del nitrógeno. ¿Ok? Entonces, el texto nos dice directamente, la fijación del nitrógeno es realizado por bacterias que combinadas con el nitrógeno no férico lo convierten en amoníaco, en NH3. ¿Ah? Esa es la amoníaco. Esa es la fijación biológica. ¿Ah? Entonces, luego de formar el amoníaco, que es el proceso llamado amonificación, ¿ah? Se va a permitir eh, la transformación en nitritos y en nitratos. Por lo tanto, ese es un paso fundamental. ¿Ah? Otro mecanismo que posibilita el aprovechamiento del nitrógeno es la fijación industrial. Ahí está. ¿Eh? Entonces, el nitrógeno, las fábricas lo utilizan para poder conformar directamente el nitrógeno, para obtener directamente el nitrógeno. Pero para eso necesitan formar directamente nitrato. ¿No? Ese es otro proceso de fijación. Luego, eh, las bacterias para amonificar, para formar el amonio, actúan sobre los desechos nitrogenados provenientes de los animales y los organismos muertos, degradando los aminoácidos y transformándolos en amoníaco, que se llama el proceso de amonificación. Entonces, profe, yo dejo mi urea, micciono, y ahí, ¿qué le va a pasar a esa urea? Pues hay que hacerle el proceso de amonificación. Las bacterias van a usar esa urea que has dejado en el parque para convertirlo en amoníaco. ¿Eh? Luego tenemos el proceso de nitrificación, que les mencionaba, ¿no? Nitrificación. Ahora, el amoníaco por acción de bacterias se transforma en nitrito. Ese es el paso importante que les mencionaba. Y luego otras bacterias convertirán el nitrito en nitrato. Esa es la forma en la cual las plantas van a absorber el nitrógeno. Por eso es que es muy importante. Este paso acá que les he mencionado es muy importante. Y es el que decía que tener cuidado porque se contamina el suelo y le afecta a estas bacterias que se encargan de hacer este proceso. Muy bien. Y luego otro proceso de desnitrificación, realizado por algunas bacterias anaerobias desnitrificantes, quienes convierten el nitrato en nitrógeno. Ahí está, ¿eh? El nitrato, algo de nitrato, no va a ser absorbido por las plantas y ese nitrato entrará en el proceso de desnitrificación, transformándolo nuevamente en el nitrógeno atmosférico. Muy bien. Eso es entonces todo con respecto al ciclo del nitrógeno. En el ciclo del fósforo, el fósforo le encanta depositarse. Al fósforo le encanta depositarse. El fósforo es abundante en el agua. Las algas lo toman, lo fijan. Ese fósforo será tomado ahora por los peces. Profe, naturalmente, ¿qué le puede pasar a este pez? Este pez se puede morir, por lo tanto, el fósforo se va al fondo y ahí se deposita. O en sus heces sale el fósforo y ahí se deposita. Profe, ese fósforo se queda atrapado, claro. Por lo tanto, se sedimenta. Y es muy complicado que vuelva a salir, a menos que toda esta placa, toda esta sección de tierra se emerja. ¿Se dan cuenta? Se tiene que pasar con un gran fenómeno geológico. Todo eso tendría que emerger para poder sacar nuevamente el fósforo. Está complicadísimo. O mediante el fenómeno de afloramiento, las aguas lavar constantemente este fondo para volver a distribuir el fósforo. Está complicado. Otra forma, profe, otra forma, entonces veríamos que siempre el fósforo le encanta depositarse. Otra forma, ya no natural, sería aprovechar que las aves se comen a estos peces y defecan. Su guano, usarlo como fertilizante. Llevarlo aquí y entregarlo a la tierra.
para que las plantas ahora tengan ese fósforo. Las plantas serán devoradas por los animales, harán su proceso de excreción, dejarán seguramente a cargo de fósforo. Otros, los animales que se consumen al fósforo, lo tendrán en su cuerpo y lo dejarán en sus heces, en el suelo, y se quedarán depositados. Profe, ¿de quién lo saca? Nadie, pues, a menos que se haga una acción minera para extraer esos fondos de fósforo y luego volverlos a utilizar como fertilizantes. Entonces, siempre la tendencia del fósforo es depositarse, como se está dando cuenta. ¿Eh? Siempre va a ser así. Entonces es muy complicado que vuelva a salir. Siempre tiende a depositarse, ya sea en el fondo marino o en la tierra. Muy bien, listo. Entonces con eso terminamos los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Y ya para terminar, hablaremos un poquito acerca de la asociación ecológica y el equilibrio ecológico. Vamos a ver, porque el tiempo nos gana. Una asociación ecológica, entonces, es la transformación de un ecosistema. Puede ser evolutivo, puede ser primario o puede ser secundario. Se da de forma evolutiva cuando el ecosistema esté recién apareciendo y sobre todo es referente a islas volcánicas, ¿no? Es el mejor ejemplo que hay, una isla volcánica, ¿ya? Vamos a ver entonces un poquito de esto. Y siempre, recuerden, en un ecosistema evolutivo, los individuos vienen del mar, siempre, 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 siempre. Entonces, profe, ¿cómo es esto? Sí, pues es un poquito complicado de comprender cuando no se tiene bien el dato. Entonces vamos a poner así, ¿ya? Islas volcánicas, islas volcánicas. Ahí está, muy bien. Entonces, quiero que aprecien acá. Esta isla inicialmente era así, ¿ya? De pronto con la lava fue, entonces ahora formándose una nueva isla. Profe, esto de acá puede poblarse, claro, como vemos así. Puede volverse así en el tiempo, verdoso. Entonces, profe, ¿acá qué pasó? Acá estaba el efluente, acá salía la lava. La lava fue derramándose y fue formando esta pequeña isla. Entonces, ya, profe, esto, acá vemos que está seco, sí, que está árido, no hay mayor presencia de plantas, correcto, esa era la condición de la propia lava. Pero acá sí veo vegetación. Esta presencia de plantas, ¿de dónde vinieron? Ah, del propio mar. El mar entrega elementos vivos a este ecosistema. Entonces, cuando vemos eso, decimos que el ecosistema se ha formado de manera primaria. Recuerda, los elementos vivos de un ecosistema que surge de manera evolutiva vienen del mar hacia la tierra. Siempre. Acá nos han puesto un ejemplito, ¿no? Acá son unos líquenes que están empezando a proliferar sobre algunas rocas. Estos líquenes en el tiempo irán atrapando algo de humedad, algo de barro, formarán una capa más o menos gruesa de tierrita y sobre esa capa ligera de tierrita empezarán a crecer algunos musgos, algunos helechos y luego se irá sustentando mejor este suelo y irá desarrollándose muchos otros organismos. Entonces así inicia un ecosistema evolutivo. Luego, un ecosistema de tipo primario es aquel ecosistema en donde es desierto y de pronto, por algún cambio climático, empieza a transformarse en verdoso. Podemos verlo en Lima, sí, las famosas lomas de Lúcumo. Rapidito nomás, les explico, ¿ya? Ya. Vamos a ver las lomas de Lúcumo, ¿eh? Entonces, acá nomás están en Pachacamac. Lomas de Lúcumo en verano y las vamos a comparar con invierno. Mira, ahí está. Aprecien esta foto. Esto es verano, esto es invierno. Esto es verano, esto es invierno. Esto es verano, esto es invierno. Entonces, profe, este ecosistema yo lo veo árido, seco, muy bien. Pero cambia el clima, o sea, llega el otoño, llega el invierno y se pone verdoso. ¿Sí? Este ecosistema verdoso que está apareciendo, ¿cómo lo clasifico? ¿Evolutivo? ¿No? ¿Acaso los individuos vienen del mar? No vienen del mar. Entonces, un ecosistema árido, desértico, de pronto se empieza a transformar en uno nuevo. Entonces, es una asociación, una asociación ecológica de tipo primaria. Primaria. Ahora, una sucesión ecológica de tipo secundaria es aquella
en donde ya hay un ecosistema bien establecido y que se puede destruir de forma natural o por intervención humana. Y consecuencia de esa destrucción se va a transformar en uno distinto. Entonces, ejemplo, profe, el ecosistema de pantanos de vía es un claro ecosistema. Claro, está ahí, bien clarito. ¿Qué pasa si de pronto hubiera un gran terremoto que ocasiona un tsunami y tapa pantanos de vía? ¿En qué se podría transformar? No lo sé. Quizás se convierta en un pastizal, quizás se convierta en un desierto, no lo sé. Pero esa segunda forma será de forma secundaria, porque ya existía uno y se transforma en uno nuevo. ¿Te das cuenta? Ya sea, en este caso, por acción natural. Profe, los humanos de pronto estuvieron cerca de los pantanos de villa, quemaron un poquito por ahí para deshacerse de algún follaje y si no, no se dieron cuenta y abarcaron, el incendio arrancó la mitad de los pantanos, profe. Ahora, ¿en qué se convertirá eso? No sabemos. De repente en un pastizal nada más. Entonces, esta segunda formación por causa humana también entra como evolución secundaria, porque ya había uno, el humano lo alteró, y ahora este nuevo ecosistema será obviamente distinto. Por lo tanto, corresponde a la forma secundaria. Muy bien. Veamos ahora a otros puntos. Equilibrio ecológico y restauración de ecosistemas, ¿no? Que nos están acá. El equilibrio ecológico. Ya te expliqué, ¿no? El equilibrio ecológico es cuando un ecosistema alcanza gran coordinación entre sus componentes. Es muy estable y así va a permanecer un buen tiempo. ¿Mm? Y luego el orden natural es que siga transformándose. Entonces, un equilibrio ecológico cuando hay relaciones muy claras y resistentes entre los componentes que conforman al ecosistema. Hay una claridad en sus pirámides tróficas, en sus redes tróficas, en el soporte a sí mismo, en el ambiente. Entonces, se mantiene muy bien. ¿Ya? Para restaurar ecosistemas, ¿no? Nos dice el texto, ¿ah? Es un esfuerzo por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales de los ecosistemas históricos o nativos de una región. No necesariamente recuperar el ecosistema original, sino los componentes básicos de la estructura y función y composición de especies, de acuerdo a las condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema que se va a restaurar. Es un proceso complejo, así es, que consiste en asistir la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. La práctica de la restauración ecológica consiste en inducir una mínima perturbación del espacio degradado con el fin de desencadenar un proceso espontáneo de reconfiguración del sistema en la dirección deseada. O sea, vas a proponer que en ciertas temporadas las personas no vayan. Y de esa forma se puede ir restableciendo un ecosistema. Se puede restablecer. ¿Ah? Es complicado, requiere de mucho tiempo, pero se puede hacer, por si acaso. Muy bien. La restauración ecológica de las áreas degradadas puede mitigar la pérdida de biodiversidad global, además de promover la recuperación de servicios ecosistémicos, tales como las mejoras de la calidad de agua y almacenamiento de carbono. Sí. La vegetación cumple un aspecto muy importante en el filtrado del agua. Busquen luego de las clases, al final, el morro de calzada. Es un morro en Moyobamba, el lugar es plano, ¿eh? El lugar es plano, hay un morro. En la punta del morro sale agua. Y de ahí empieza a bañar toda gran parte del morro. Esa agua es fundamental para que se mantenga gran parte de ese ecosistema. Pero que si de pronto la gente sigue yendo, puede de pronto obstruir aquellas rutas por donde sale el agua. Porque puede dejar desechos. Porque de repente empiezan a talar mucho y eso influye directamente sobre los canales internos que tiene el morro por el agua y eso va a perjudicar. Entonces, ¿qué es mejor? Dejarlo. Y saben que durante 3 años, 4 años, vamos a dejar este morrito a que se vaya recuperando, si es que estuviera dañado, porque es muy importante. Entonces, en eso consiste.
¿ya? Restaurar un ecosistema. Sobre todo, no permitir que el humano, siempre tan fastidioso, meta las manos para dañar a estos ecosistemas. Muy bien. Bueno, luego tenemos aquí la higiene ambiental, ¿no? La higiene ambiental, que tiene que ver con la prevención, control y mejoramiento de las condiciones ambientales básicas que rodean a los seres vivos, necesarios para mantener así una perfecta salud pública, incluyendo recursos naturales, suelo, agua, aire, flora y fauna, entre otros. De esta manera, dice, la higiene ambiental implica el cuidado de factores químicos, físicos y biológicos externos al individuo, factores que inciden en la salud y que, siendo bien manejados, deben crear ambientes saludables para prevenir, controlar y tratar enfermedades con mecanismos como las campañas de desinfección, control de vectores, etc. La calidad de vida de los seres humanos depende en gran medida de la actitud que se tome frente a la higiene ambiental. Cuando es la adecuada, debe asegurar la salud tanto de las generaciones actuales como de las generaciones futuras. Higiene ambiental, prevención, control, mejoramiento de las condiciones del medio ambiental. Bueno, entonces, tiene que ver con la polución, sobre todo, ¿no? Polución. Tener una mejores normas para que las empresas dejen de producir sustancias que contaminan, porque estos elementos podrían causar daño. Entonces, esto se hace con una higiene ambiental, tener conciencia de eso, ¿no? Tener conciencia de qué niveles podemos tolerar y qué niveles no, de compuestos tóxicos, porque esos van a impactar directamente sobre el suelo, sobre el agua, sobre las plantas, sobre los animales. Al fin y al cabo, tenemos algo de interacción con estos individuos. Muy bien. Y como parte final tenemos algunos biomas, ¿no? Biomas del Perú. Tenemos los biomas terrestres, que son las selvas, los bosques caducifolios, los bosques perennifolios, los bosques de coníferas. Pero estos son biomas del mundo, ¿ah? Por si acaso, lo que estoy mencionando. Selvas, bosques caducifolios. Bosques caducifolios son aquellos bosques que pierden su follaje en otoño. Perennifolios, sea cualquier estación del año, se mantiene su follaje. Bosques de coníferas en los polos, donde están justamente pinos, cipreses, todos esos árboles grandotes. Y en ellos es muy poco lo que le afecta los cambios de temperatura o las estaciones. Pradera. Las praderas son lugares amplios con algo de lomas donde pueden pastar caballos. Sirve sobre todo para ganadería, ¿no? La pradera. La sabana la conocemos, el lugar donde habita el león y se come a la cebra. La taiga o desierto frío. Son lugares donde hay mucho hielo y poca vegetación, escasa vegetación, en una zona muy montañosa, por si acaso, muy montañosa. Y acá es donde normalmente están estos bosques, los bosques de coníferas están en la taiga. La estepa es un lugar donde, a ver, la estepa mejor les muestro, que la estepa no es muy común para nosotros. Estepa. Y está. Zona de estepa. Que nos dice la guía o libro. Comprende un territorio llano y extenso, ¿sí? De vegetación herbácea propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se asocia a un desierto frío, para establecer una diferencia con los desiertos tórridos, claro, los desiertos que hacen mucho calor. Se encuentran lejos del mar, gran amplitud térmica y predominan las hierbas bajas y matorrales. No dice exactamente la altitud, ¿no?
La vegetación es tipo xerófila, o sea, es decir, que vive con escasa cantidad de agua y sus raíces son muy profundas. Es de la estepa, ¿no? Eh, Casi sería un parecido a lo que nosotros tenemos como Puna, ¿no? Lugares amplios, climas extremos, escasa vegetación. Es por eso que en algunos lugares lo clasifican como serranía esteparia, también a estas zonas. ¿No? Así lo clasifican como serranía esteparia. Bueno, y el desierto es clásico, ¿no? Escasa precipitación, pocas especies de animales, temperaturas muy extremas. También hay desierto templado, desierto cálido. Por ejemplo, nosotros en Lima vivimos en un desierto templado, desierto cálido, es donde las temperaturas son extremas y no podríamos ni siquiera vivir. Y tenemos biomas, ¿no? Los biomas lóticos y lénticos. Los biomas lóticos son aquellos donde las aguas corren, ríos, arroyos, y los biomas lénticos, los lóticos son los que discurren, ¿no? Y los lénticos son aquellos donde está depositada el agua, lagos y lagunas. Y los biomas marinos tenemos la zona litoral y la zona pelágica. La zona litoral, o también llamada nerítica, es donde hay mucha luminosidad, ¿no? Poca profundidad y la zona más abundante en nutrientes. El bioma pelágico es donde no hay gran cantidad de luz. Eh, Allí las especies se han adaptado a la falta de luz y a grandes presiones marinas, ¿no? Entonces, también tenemos estos biomas. Biomas nada más sería, ¿eh? No hablan de biomas del Perú. Biomas del Perú es distinto, por si acaso, ¿no? Simplemente biomas, nada más. Y ya como parte final, hablaremos un poco acerca de la explosión demográfica. Nos olvida la ley de Malthus, ¿no? Que nos dice la ley de Malthus que nosotros crecemos de una manera geométrica, mientras que los alimentos se van reproduciendo de una manera aritmética. Por lo tanto, no hay forma de equilibrar. Entonces, en algún momento habrá escasez de alimentos para tantos individuos, ¿no? Entonces, para impedir tantos individuos, que hayan tantos humanos, es importante tener educación sexual, asistir a charlas importantes en la escuela y evitar embarazos tan tempranos, ¿no? En la vida universitaria también aconsejamiento con respecto a las prácticas o métodos de anticoncepción. Y como se puede ver en los países donde hay menor información, como en nuestro continente, las tasas de embarazos tempranos son mayores. Muy bien. A ver, ahí han comentado algo, creo. A ver. Allá. Sí. Muy bien, vamos a... Entonces, con eso terminamos esta sesión, ¿ya? Con respecto a lo que nos dice la explosión demográfica y las implicancias. Uh-huh. A ver, algo que nos dice el texto antes de pasar a las claves, ¿ya? A ver qué nos dice. Lo siguiente, dice, se entiende como explosión demográfica al aumento súbito de la cantidad de habitantes en una determinada región. Aumento súbito, ya no es el aumento esperado. Este incremento de la población tiene consecuencias importantes y genera cambios socioeconómicos. Sí, definitivamente. Al haber tantos individuos, no va a haber tantos recursos para satisfacer ni educación ni tampoco salud. La noción de explosión demográfica también puede extenderse a partir de un incremento sostenido del número de habitantes, hasta el punto en que la infraestructura y sistemas ya no pueden satisfacer las necesidades, justamente lo que les comentaba. Existen diversas teorías y posturas sobre la explosión demográfica. Muchos asocian el aumento poblacional a la falta de educación sexual. Eso sería una de las causas, ¿no? ¿Por qué somos tantos? Porque hay falta de educación sexual. Bueno, y luego, y al hacinamiento en el que viven millones de familias en los países subdesarrollados. Entonces se necesitan los controles de natalidad, ¿cierto? Entonces la falta de información, el acceso a los recursos que permiten
el control de natalidad no se dan. Bueno, otro punto, el número de habitantes a nivel mundial tiende a subir, además por el crecimiento de la esperanza de vida, otro factor a considerar. Antes la esperanza de vida era menor, ahora es mucho mayor. Desde esta postura, la explosión demográfica no se da por el aumento de nacimientos, sino por una reducción de los fallecimientos también. Las personas se mueren a mayor edad. Correcto. Muy bien. La teoría de Malthus, este economista británico, nos dice en su teoría sobre las poblaciones, aseguró que estas crecen de manera geométrica, mientras que los recursos naturales necesarios para mantenerlas lo hacen de manera aritmética. En su libro titulado Ensayo sobre el principio de la población, expresó que si el ser humano no comenzaba voluntariamente a reducir su natalidad, llegará a un punto en el cual nuestra especie no podrá sostenerse. Correcto. Muy bien. Eso entonces, todo por nuestra sesión. Les alcanzó las claves y con eso nos estamos retirando, ¿ya? No se olviden. Con la encuesta. Y les alcanzó las claves, ¿ya? Voy a pasar las claves. Bien, por favor, ruego que se puedan, ¿ya? Se puedan compartir las claves entre ustedes también. Las acabo de proponer, las acabo de poner en el chat público para todos ustedes. Muy bien. Que tengan un buen día entonces. Y hasta una próxima ocasión. ¿Ok? Nos estamos viendo. Se cuidan. Hasta la próxima. Chao. Profesor Alexis. Sí. Solamente, Hola, Juan. Profesor, pause la grabación y yo cierro la sala. No la voy a finalizar, por favor. Ya. Ok. Ya, Juan. Muchas gracias. Ok, gracias. Jóvenes, buenas tardes o buenos días. Todavía falta